En esta clase se explicará el uso de la función ALSOIF. Esta función la encontramos en la pestaña Matemática, luego en Programación, y la encontramos como la última de las variaciones asociadas a la sentencia IF que hemos estudiado en clases anteriores. Para explicar cómo funciona esta función, he preparado un ejemplo, y el cual ya he escrito anteriormente, para enfocarme en el funcionamiento de este ejemplo y no perder tanto tiempo escribiendo las instrucciones. Se trata entonces de una función fx a la cual hemos asignado un bloque de programación cuya primera instrucción es la asignación de un valor 0 a la posición i, o a la variable i, mejor dicho. La segunda línea es una operación lógica, un if. Si x es mayor que 1, vamos a ejecutar entonces este conjunto de instrucciones en donde se define dentro de la función una x mayúscula cuyo índice es la posición i, como antes habíamos definido. Se trata de 0 para una primera iteración o para una primera ejecución de estas instrucciones. Y se asigna una cadena de caracteres, lo notamos por las comillas, x es mayor que 1. Recordemos que también podríamos asociar un número, si en vez de una cadena de caracteres escribimos, por ejemplo, un valor cualquiera. Un elemento muy importante al momento de estar escribiendo estas instrucciones es que esta i no es un subíndice, es decir, no es lo que escribimos haciendo clic aquí sobre subíndice, sino es un índice de matriz. Recordemos que podemos distinguir los subíndices de los índices de matriz porque los índices tienen este símbolo de color gris que encontramos del lado izquierdo del subíndice. Y para insertarlo vamos a Operadores, Vector y Matriz y hacemos clic aquí, Índice de matriz. Este es el mismo símbolo que encontramos en matrices y tablas, operadores de matrices y tablas y la tercera opción que encontramos, índice de matriz. Importante porque no es un subíndice, sino es un índice de matriz. Entonces, luego de esta instrucción, vamos a realizar una operación y va a ser igual entonces a i más 1. Por lo tanto, en la primera ejecución de estas instrucciones, vamos a estar asignando en la posición x sub 0 el resultado x es mayor que 1. Luego tenemos un else if. Si en dado caso x es mayor que 2, el número que vamos a escribir aquí adentro es mayor que 2, vamos a tener que x en la posición i, vamos a asignarle la cadena de caracteres x es mayor que 2 y vamos a volver a realizar una suma i más 1 en la posición que tenemos. De lo contrario, si no se cumple con estas dos condiciones, que x sea mayor que 1 o x sea mayor que 2, vamos a tener entonces que x debe ser menor o igual a 1 y tiene toda la lógica, ¿no? Si x no es más grande que 1 ni tampoco es más grande que 2, pues tiene que ser 1 o tiene que ser menor a 1. Y por último, vamos a desplegar o a mostrar el resultado de esta x que tenemos aquí. Pues bien, podríamos pensar que este ejemplo no tiene mucha lógica porque en realidad pues no lo tiene. No tiene una función específica o no tiene una aplicación clara, sino que más bien es un ejemplo realizado con el propósito de poder comparar la utilización de else if y also if, que de hecho es de lo que trata esta lección. Entonces, hagamos algunas pruebas para entender cómo funciona esto. Por ejemplo, asignemos o calculemos f de 1. Entonces, se va a ejecutar y toma un valor de 0. Si x es mayor que 1, cosa que no se cumple porque estamos trabajando entonces con un 1, no se cumple esta opción, es decir, vamos a caer a esta segunda opción. X es mayor que 2, tampoco se cumple porque x es 1, entonces caemos en esta tercera opción en donde x es menor o igual a 1 y es el resultado que tenemos. Claramente funciona de esa manera. De hecho, si ponemos 0, vamos a tener el mismo resultado, o bien si ponemos un número negativo. X es menor o igual a 1.
Regresemos entonces a 1. Luego, miremos qué pasa cuando evaluamos 2 en la función. Igualmente, y arranca con valor 0. X es mayor que 1 si se cumple y por el simple hecho de cumplirse se va a ejecutar este primer bloque. Si nos damos cuenta, aquí el valor que tenemos o el resultado que tenemos es X es mayor que 1. No llegamos a ejecutar esta opción. Importante, como esta opción es verdadera, como esta solución es verdadera o esta comparación lógica, vamos a obtener este resultado inmediatamente. Nunca vamos a ser capaces de llegar a esta ejecución. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que else if de repente y no resuelve lo que estamos buscando. Luego, evaluemos qué pasa con 3. Nuevamente, asignamos un 3 aquí en X. ¿Es mayor que 1? Sí. Y nuevamente nos va a suceder que como se cumple con la primera condición de nuestra programación, vamos a obtener la primera respuesta. X es mayor que 1. Y aquí está. Es decir, para cualquier número que sea mayor, cualquier número que sea mayor que 1, pues simplemente se va a ejecutar este bloque de instrucciones. Entonces, podemos tener una respuesta diferente si utilizamos la función also if, porque claramente if conjuntamente con else if es excluyente de cualquier condición que siga a esta. Si esto es verdadero, se va a ejecutar esta instrucción y solamente esta instrucción. Ahora bien, cambiemos este else if por un also if. Hacemos clic por fuera y nos vamos a dar cuenta que sí tenemos aquí algunas diferencias en los resultados que hemos obtenido. Entonces, lo que hace also if es que no restringe a que si se cumple esta primer condicionante se ejecute solamente este bloque de instrucciones, sino que también da lugar a que si se cumple una segunda condición, también se ejecute esta instrucción. Entonces, cuando tenemos acá X es mayor que 1, supongamos que estamos evaluando nuevamente 1, no tenemos cambios, ya que X es mayor que 1, esto no se cumple, esto tampoco se cumple, pero sí se cumple esto. Entonces, X es menor o igual a 1. Listo. Miremos qué pasa cuando X es 2. Esta primera instrucción no se cumple. Esta primera instrucción sí se cumple. Y listo, como esta se cumple, pues, y esta no, esto es la parte importante, sí se cumple esta primera instrucción, pero esta segunda instrucción no se cumple porque X no es mayor que 2. Pues tendría que ser ahí mayor o igual que 2, pero cuando X es 2, pues X no es mayor que 2, sino que es igual. Entonces esto que está aquí no se cumple y no se ejecuta tampoco. Importante. Si en dado caso aquí hiciéramos un pequeño cambio, y le ponemos mayor que o igual a 2, pues ahí la cosa ya va a cambiar, ¿no? Porque está incluyendo el 2 dentro de esta condición. Pero originalmente quedamos que no se tiene. Entonces tenemos esta misma respuesta que tendríamos con la otra opción, con el else if. Ahora sí, miremos qué pasa cuando evaluamos el 3. No se cumple esta condición, sí se cumple con esta condición, X es mayor que 1 y se ejecuta esta instrucción. Y aquí podemos ver el resultado de la primera instrucción. Pero además, como esta instrucción también se cumple, entonces pasa a ejecutar el código que le corresponde. Ese es el aporte de also if, ya que claramente si no hubiéramos puesto aquí also if, sino else if, no hubiéramos pasado a realizar esta ejecución, sino que nos hubiéramos quedado simplemente con los resultados del primer bloque. Así es que esa es prácticamente la diferencia entre else if y also if. Mientras else if, escribámoslo acá, mientras else if se limita a que se ejecute una u otra instrucción,
also if nos permite que se ejecute una y que también, si se cumple con la segunda instrucción, también se ejecute la misma. Es decir, no es excluyente. Básicamente esa es entonces pues la diferencia entre una y otra. Y claramente aquí las dos respuestas se van a dar porque aquí estamos sumando a la posición i una unidad. Entonces pasamos de la posición 0 a la posición 1. Y como esto se está cumpliendo, está escribiendo en la posición 1, x es mayor que 2. Recordemos que MATCAD empieza indexando desde 0, por lo tanto esta primera fila es la fila 0 y esta segunda es la fila número 1. Entonces en la fila 0 escribe x es mayor que 1 y en la fila 1 escribe x es mayor que 2.